Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva clase de sistemas de comunicaciones. Soy el profesor Muñoz Raúl y este material se imparte como parte de la materia, donde luego se incorporan las guías correspondientes para trabajar en el aula. Así que bueno, esto es básicamente una introducción a el tema sistemas irradiantes, antenas. Las antenas son un elemento muy utilizado en los sistemas de comunicaciones. Hay antenas en todos lados. Nosotros mismos somos antenas cuando caminamos, cuando recibimos ondas todo el tiempo de cualquier campo electromagnético que esté cercano. Para el alumno que me esté escuchando en este momento y en algún momento haya puesto su dedo en la punta de un osciloscopio, habrá visto que los 50 ciclos cercanos a él se ven evidenciados en la pantalla, en el display. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos como antenas que estamos detectando ese campo, y lo estamos verificando con la alta impedancia que tiene un osciloscopio. En definitiva, nosotros también somos antenas. Entonces es un tema por demás muy interesante, muy actual. Nunca van a dejar de existir antenas, aunque digan, bueno, pero tenemos internet. Bueno, pero el teléfono celular con el que quizás esté viendo en este momento esta clase tiene una antena también interna para poder recibir datos y enviar datos, que son los que tienen que ver con la comunicación del sistema en sí, ¿no? Vamos a ver un poquitito las generalidades. Dice que una antena es un dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas de radio. Fundamental. O sea, una antena puede servir para las dos cosas, tanto para transmitir como para recibir esas ondas de radio. Recordemos que las ondas de radio no son ni más ni menos que manifestaciones de las ondas electromagnéticas. Entonces convierte la onda guiada por la línea de transmisión, el cable coaxial o la guía de onda o lo que sea, en ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por el espacio libre. ¿Esto qué quiere decir? A través del espacio. Antes, bueno, se creía que existía un éter, algo que hacía de transporte, como una especie de vía para que esa onda electromagnética se pudiera propagar. Hoy en día se sabe que esto no es así y que las ondas electromagnéticas no necesitan de nada por el estilo, como de algo llamado éter, por ejemplo, para poder propagarse. Y acá vemos distintos tipos de antenas, entre los cuales podemos ver la antena dipolo convencional, de la cual vamos a tratar seguidamente, el monopolo, que es un solo polo, ¿sí? Del dipolo. Vamos a ver que en realidad sigue siendo un dipolo, pero bueno, el monopolo no es ni más ni menos que un pedacito de este lado, una de las dos partes del dipolo, donde la otra parte está reflejada por un plano de tierra. También puedo hacer arreglos de dipolos. ¿Esto qué quiere decir? Poner varios dipolos, uno enfasado con respecto a otro, para lograr sumar ganancias. Tenemos antenas como la periódica logarítmica, por ejemplo, que son antenas que son generalmente usadas para muchas bandas, cuya ganancia realmente no es tan elevada, pero tiene esta cuestión de que con una sola antena yo puedo cubrir muchas bandas y tiene una cierta cantidad de direccionabilidad. Vamos a ver también ese concepto que es importante. Y después, bueno, la famosa antena Yagi, la Yagi Uda. Cualquiera, bueno, se acordará en algún momento cuando tuvo televisión y tenía que direccionar una antena para ver mejor el canal de televisión de aire. Y bueno, ¿qué es lo que se usa? Se usa una antena Yagi Uda donde tiene varios elementos, la famosa parrilla que suele estar arriba de un mástil y que se usa justamente para esto, para poder recepcionar las ondas electromagnéticas o también transmitirlas, por supuesto. Después hay otro tipo de antena que se llama helicoidal. Es una antena muy direccional, cuya ganancia está dada por la cantidad de vueltas que tiene. El diámetro de la antena también tiene que ver directamente con la frecuencia de trabajo, o sea, en definitiva con su longitud de onda, y es una antena que se usa mucho para satélites y demás. Después hay otro tipo de antena que se llama espiral logarítmica, muy parecida a la helicoidal, pero bueno, en este caso funciona de una forma exponencial, digamos, o logarítmica, mejor dicho. Después esta antena que es muy interesante, que se usa para microondas, para frecuencias que rondan los 9 GHz y demás, que son la antena
corneta piramidal. Esta antena he tenido la posibilidad de poder armar una en mi laboral y poder usarla, y realmente es una antena que tiene muy buenas prestaciones y alta direccionabilidad. Después las antenas de parche o microcinta, estas son las antenas que se pueden armar con, fíjense que esto puede ser un PCB, o sea, una placa, un Pertinax, un circuito impreso, digamos, donde puedo imprimir la antena, y que las dimensiones estas lógicamente están relacionadas con la frecuencia de trabajo. Después tenemos las antenas tipo parabólica, las de tipo Cassegrain, donde recibo la onda desde aquí, rebota en la parábola y esto da sobre otro reflector que luego rebota hasta el iluminador, que es el que recibe esta señal. Esto se usa mucho para estaciones terrenas de satélites y demás. Y después el Gregorian, que es algo parecido, pero bueno, más o menos como para hacer un pequeño pantallazo sobre las antenas. Bueno, existen antenas de distinto tipo, pero todas ellas cumplen la misma misión: servir de emisor y receptor de una señal de radio. El flujo en una antena: cuando se aplica una potencia de radiofrecuencia a una antena, los electrones contenidos en el metal que la forma se ponen inmediatamente en rápida oscilación. Esa oscilación, que es movimiento, ese movimiento que tan rápido es, y dependiendo de la frecuencia con la que estoy excitando esa antena, que la frecuencia que estoy conectando a esa antena. Estos electrones en movimiento constituyen una corriente eléctrica que cambia su dirección de flujo y su intensidad en forma cíclica. En un momento va hacia un lado, luego va hacia el otro, y esa rapidez tiene que ver justamente con la frecuencia de trabajo, con la frecuencia que estoy emitiendo o la frecuencia que estoy recibiendo. Acá vemos una longitud de onda completa, donde tenemos el máximo y el mínimo. Recordemos la definición de un ciclo. Está constituido por un máximo positivo y un máximo negativo. Un hemiciclo, o la mitad de un ciclo positivo y la mitad de un ciclo negativo. Esto lógicamente a través del tiempo, esta onda se va propagando a través del tiempo, porque dura una cierta cantidad de tiempo, y también del espacio. Entonces esto básicamente es una longitud de onda completa. Una longitud de onda completa, donde si nosotros nos ponemos a ver, dependiendo de dónde nos posicionemos en la onda en sí, voy a estar a 30 grados, a 60 grados, a 90 grados, a 120 grados y demás. Recordemos que la onda senoidal no es ni más ni menos que la manifestación de la rotación de un radiovector. Repasemos un poquitito de nociones básicas de trigonometría, que no viene mal para poder entender esto. Entonces, a medida que la corriente se desplaza a lo largo del conductor, hablando del conductor que compone la antena, las dos componentes del campo, recordemos que hay un campo electromagnético, un campo electrostático, o eléctrico, y un campo magnético, que trabajan, recordemos las leyes de Maxwell, que vimos en su momento, crecen, se anulan y cambian de dirección en concordancia con las corrientes de la antena. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo le aplico tensión a una antena, cuando le aplico una excitación de una señal de radiofrecuencia, de potencia o lo que sea, voy a producir una distribución de tensiones y corrientes a lo largo de esa antena. Ya vamos a ver cómo se hace. Los campos en una antena dipolo. Cuando una corriente alterna de radiofrecuencia pasa a través de un conductor, se forma un campo electromagnético alternado alrededor del mismo. O sea, está pasando, recordemos a Don Faraday, cuando nos hablaba del principio de inducción, que si yo muevo un campo magnético, puedo provocar un campo eléctrico. Y si yo genero una corriente eléctrica variable, puedo producir un campo magnético variable. Entonces, esto es lo que más o menos tenemos graficado acá. Entonces tenemos esto es básicamente una antena básica, perdón por la redundancia. Tenemos una antena como un pedazo de varilla, un pedazo de alambre, y acá vemos cómo es la distribución de las líneas de fuerza de campo electrostático. ¿Sí? Cómo se distribuyen a través del conductor cuando es excitado por una señal de radiofrecuencia.
Y acá vemos las líneas de fuerza de campo magnético. O sea, acá en la misma varilla vemos cómo el campo electrostático o el campo eléctrico tiene una forma de propagación, y el campo magnético justamente es transversal a esa forma de propagación. Este tipo de antena es el componente básico a partir del cual se forman sistemas más complejos. Cuando una antena dipolo, esto es, una antena que tiene dos polos, está suspendida en el espacio y se la excita con la corriente de radiofrecuencia adecuada, el dipolo presenta algunas de las propiedades eléctricas de un circuito resonante, como si tuviéramos inductancias, capacidades, resistencias, constituyendo toda una impedancia de un circuito resonante. Recordemos que el concepto de resonancia se produce cuando las reactancias distribuidas, tanto capacitivas como inductivas, tienen la misma magnitud. Cuando esos vectores, el vector de reactancia capacitiva y el vector de reactancia negativa, tienen la misma magnitud, pero sentido contrario. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo tiro con dos caballos que tienen la misma cantidad de fuerza de una soga en sentidos opuestos, esa soga va a mantenerse quieta, no va a haber movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a evidenciar el circuito? Solamente la resistencia que tiene presente esa, en este caso, antena. La resistencia puede estar derivada del alambre que lo constituye, que tiene una resistencia eléctrica, por supuesto. La capacitancia y la separación que tiene esa antena con respecto a la Tierra, con lo cual estaría armando un capacitor. Y la inductancia propia del conductor eléctrico. Recordemos que no es necesario que yo arme un enrollamiento para poder producir el efecto de la inductancia o de la bobina. El flujo de la corriente de radiofrecuencia en un dipolo. Esto es interesante. El mayor cambio en el flujo de la corriente eléctrica de radiofrecuencia en una antena dipolo se produce en los extremos del conductor. Vamos a ver. Acá tenemos una media longitud de onda. Imaginemos que esto es una antena, ¿sí? Un sistema irradiante, un cacho de alambre, que tiene un largo de media longitud de onda. ¿Sí? De media longitud de onda. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener distribuciones de tensiones y corrientes a través de todo lo largo de ese conductor eléctrico. Entonces vamos a tener en distintos puntos distintos valores según la ley de Ohm. Si ustedes se acuerdan, esto es tensión y esto es corriente eléctrica, ¿sí? La línea punteada es tensión de radiofrecuencia, distribución de la tensión de radiofrecuencia, y la corriente es la línea que está llena. Por lo tanto, fíjense en este punto que pasa en el centro. Voy a tener la menor cantidad de tensión y la máxima cantidad de corriente. Ya me está diciendo algo. Si yo aplico la ley de Ohm, ¿cuánto me va a dar la resistencia? Me va a dar una resistencia muy baja en comparación de los extremos, donde tengo mucha tensión y muy poquitita corriente. Entonces, en los extremos del dipolo, las dos tensiones se suman plenamente y las corrientes se cancelan, ya que no puede haber corriente en un extremo abierto, que es lo que está pasando acá. En estos puntos, en los extremos, no hay corriente y sí tengo tensión. En el centro de la antena, en cambio, se cancelan las dos tensiones y se suman las corrientes, produciendo una condición de baja tensión y alta corriente. Es lo que decíamos recién, que es lo que está pasando acá en el centro. Tengo mucha corriente y poquita tensión. Por lo tanto, esto me quiere decir que la resistencia está tendiendo a cero. No llega a cero, por supuesto. Después vamos a ver. ¿Cuál es el concepto de polarización? Porque acá vamos a ver, listo, más o menos vimos que un pedazo de alambre lo podemos usar como un sistema irradiante, que tiene que cumplir ciertas condiciones. No es que yo puedo poner un cacho de alambre cualquiera que encuentre por ahí tirado y listo. Tiene que cumplir ciertas condiciones en cuanto a la tecnología de materiales y el largo que tiene, el grosor, etc. Entonces acá vemos la polarización en función de el eje conductor de la antena. Esta raya que está acá en el medio
es la antena. Es la antena. La antena de dipolo, bueno, es la rayita esta, ¿sí? Está en el espacio. ¿Y esto qué va a generar? Esta antena dipolo va a generar un campo eléctrico cerca de la antena, que es el campo eléctrico cercano. A medida que se va alejando ese campo eléctrico y se va propagando a través del espacio, ese campo eléctrico se encuentra en expansión. Recordemos también, derivado de las leyes de Maxwell, que la variabilidad de la corriente eléctrica en sí produce un campo magnético que a su vez esto produce un vector de dirección de esa onda electromagnética, recordemos el vector de Poynting. La polarización de un conductor recto es la misma que la posición de las líneas de fuerza del campo eléctrico creado por el mismo con respecto a la Tierra, porque vamos a tener en cuenta una cosa: esa antena va a estar puesta en algún lugar, esa antena va a estar emplazada arriba de un techo o arriba de una torre, y lamentablemente no puedo, la antena ideal, ¿cuál sería? Una antena que esté flotando en el espacio infinito donde ni siquiera tenga tierra, ¿no? Esa sería la antena ideal. Lógicamente eso no se puede conseguir, y entonces estamos hablando en términos ideales, pero en realidad siempre la antena va a estar a cierta cantidad de distancia con respecto a la Tierra, lo cual va a hacer variar sus condiciones de polarización, de impedancia y demás. Una antena ubicada en forma horizontal con respecto a la superficie del terreno irradia una onda polarizada horizontalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo imagino una antena puesta en paralelo con lo que es la superficie de la Tierra, el tipo de polarización va a ser horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que alrededor de la antena se va a producir un campo eléctrico, y ese campo eléctrico va a distribuir una onda electromagnética en forma de propagación horizontal. Una antena ubicada verticalmente, esto lo levantamos y lo ponemos parado sobre la Tierra, irradia una onda polarizada de la misma manera, o sea, polarizada en forma vertical. Entonces, cuando ustedes vean una antena, por ejemplo, la de los radiotaxis, que se comunican, ¿no? Que tiene una antena, bueno, esa, ¿qué tipo de antena? ¿Qué tipo de polarización es? Vertical. Porque justamente, ¿quién es el que manda el tipo de polarización que tiene la antena? El campo eléctrico. ¿Y qué es lo que distribuye el campo eléctrico? La posición de ese elemento irradiante. Entonces, si la antena está vertical, el campo, la polarización es vertical, y si la antena está horizontal, la polarización es de tipo horizontal. El máximo valor de la corriente de radiofrecuencia se produce en el centro del dipolo. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde tengo la máxima cantidad de corriente. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto anteriormente? Diagrama de radiación de un dipolo de media longitud de onda. El dipolo en sí, el dipolo puede tener varios largos, pueden hacer un dipolo de lo que quieran, porque en definitiva la palabra dipolo dice dos polos. Entonces yo quiero tener un polo de un lado, del otro, de la cantidad de longitud que quiera. Bueno, listo, no te va a funcionar. Pero bueno, o vas a tener que tener en cuenta ciertas cuestiones. Hay antenas especiales en las cuales se puede hacer eso. Pero bueno, no es justamente el tratado donde no es justamente donde lo vamos a tratar. Entonces la antena básica y la antena mamá, digamos, de todas las antenas es la antena dipolo de media longitud de onda. Acá lo que vemos es el lóbulo de irradiación de una antena. Es el patrón de radiación. Es cómo irradia una antena. Yo digo, voy a elegir una antena. Bueno, pero ¿qué querés con la antena? Y yo voy a poner, por ejemplo, una empresa de remis, y quiero comunicarme con todos los móviles de la misma manera. Bueno, entonces, ¿qué tipo de antena utilizaría? ¿Horizontal o vertical? Bueno, les doy la respuesta. Si quieren, pausen el video y después lo dicen. Vertical. ¿Por qué vertical? Porque la antena vertical irradia hacia todos lados de la misma manera. De una manera que se llama radiación omnidireccional, hacia todos lados de la misma manera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hacia todos lados voy a irradiar de la misma manera. Entonces, el móvil está a 40 kilómetros de la estación donde está la base,
y en el norte, en el oeste, en el este o donde sea, iba a llegar más o menos de la misma manera. Digo más o menos porque hay un montón de variables que entran en juego también, como por ejemplo obstáculos que pueden llegar a haber y demás, que no lo vamos a tener en cuenta acá porque si no sería hacer una galleta de conceptos, y la idea es quedarnos con esta cuestión de el dipolo de media longitud de onda. Entonces, vuelta a lo mismo, pero entonces, ¿el dipolo de media longitud de onda es una antena vertical? No. El dipolo de media longitud de onda es una antena horizontal. Es una antena que irradia, si ustedes ven acá el gráfico, esta parte, esta flecha acá indican la posición del dipolo. Imaginen que ustedes están volando en un helicóptero, se posan sobre la antena y tienen una visión tal que pueden ver cómo esas ondas se están propagando a partir de la irradiación de esa antena. Entonces, todos estos puntos que ven acá son puntos de igual intensidad, que es lo que conforma un lóbulo de irradiación. ¿Con qué se puede medir esto? Con un medidor de intensidad de campo electromagnético que vamos a usar para hacer pruebas, ensayos y mediciones en esta cátedra. Entonces, cada una de estas rayitas simbolizan una cierta cantidad de energía, ¿sí? Que son energías relativas. Pongámosle, en realidad se miden en dB, pero bueno, supongamos 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto que está acá vale 5. Este punto que está acá vale 5. Este que está acá vale 5. Todos estos puntos donde están valen 5. O sea, ¿qué es un lóbulo de irradiación? Es la unión de puntos de igual intensidad irradiado por una antena de tipo... Por una antena. ¿Está bien? Bueno, fíjense la característica interesante. ¿Qué están viendo acá? Un 8. Están viendo un 8. ¿Por qué? Porque ese dipolo tiene lo que en radiofrecuencia se llama frente y espalda. Si bien el frente y espalda en este caso son exactamente iguales, ¿sí? Porque fíjense que esta mitad del 8 es igual a la otra mitad del 8. Teóricamente, volvamos a lo mismo. En la realidad nos vamos a pegar unos buenos palos si queremos hacer una medición de esta y empezamos a caminar con un medidor de intensidad de campo, que es lo que vamos a ver en la práctica, lo que realmente sucede. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a obtener este 8. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo irradia la antena? En este caso, la antena va a irradiar más hacia adelante y hacia atrás, o atrás y adelante, depende cómo yo lo quiera tomar a esto, siendo la referencia en la posición del dipolo, que hacia las puntas del dipolo, que en las puntas de la antena. ¿Dónde voy a tener mayor cantidad de radiación? En el centro. ¿Se acuerdan que ahí es donde también se concentraba la mayor cantidad de corriente eléctrica? Debido a la impedancia en ese punto, que era muy chica, tendiendo a cero. La máxima irradiación del campo magnético se produce paralela al plano del conductor, mientras que se origina una irradiación mínima en la dirección de los extremos. Podemos considerar este lóbulo de irradiación como el lóbulo de frente y el lóbulo de espalda, y si tuviéramos un poquitito de mejor afinación con respecto a las medidas, vamos a ver que también se van a producir pequeños lóbulos de irradiación acá al costado, pero que van a ser muy chiquititos. ¿Esto qué quiere decir? Que la antena va a recibir y transmitir más de frente y espalda que de las puntas. Concepto fundamental en un dipolo, en una antena dipolo. Trazando una línea desde el centro del dipolo en una dirección determinada, la intensidad de campo magnético irradiado es proporcional a la longitud del segmento comprendido entre el centro de la antena y el punto en que la recta curva corta a la curva. Está hablando de este punto. Es el punto de media potencia. Este punto, este vector, en realidad va a tomar distintas magnitudes. Acá va a ser más chiquitito, acá va a ser más grande, acá va a ser más grande, y acá va a ser mucho más grande, y acá va a ir disminuyendo nuevamente. Siguiendo qué cosa, uniendo los puntos de igual intensidad. ¿Se acuerdan cuando eran chicos y agarraban los cuadernitos que aparecían con puntos y números y tenían que unir los puntos y de golpe ¡pac!, aparecía un hipopótamo de la nada? Bueno, esto es justamente cómo se arma
un lóbulo de irradiación. Radiación en el espacio libre, una antena de dipolo de media longitud de onda. Vamos a ver de qué se trata. Imaginemos, bueno, acá tenemos la antena, acá tenemos el conductor de la antena y los lóbulos de irradiación, porque hasta ahora lo vimos en 2D, digamos, plano. Si se suspende una antena dipolo en el espacio libre o a una altura suficiente a la Tierra para despreciar el efecto de la cercanía de la misma, no es lo mismo poner un dipolo a 2 metros sobre el techo que a 20 metros sobre el techo o que a 40 metros sobre el techo. Ese mismo dipolo, con el mismo largo, con las mismas condiciones, se va a comportar de una manera totalmente distinta. Entonces, la radiación del campo magnético va a tener una forma de toro, o toroidal, o de dona, o de rosca, qué sé yo, como le quieran llamar, ¿no? Esto es el corte de esa rosca y cómo lo veríamos en 3D. Hay programas que vamos a utilizar en el transcurso de la materia, como por ejemplo el Managal, el NEC y demás, que son antenas, que son software. El Managal es gratuito, ¿no? En donde puedo simular las condiciones de propagación en la antena, ver el lóbulo de radiación y demás. Así que bueno, lo vemos más dinámicamente. Si se le monta cerca de la Tierra o de otro objeto conductor, el diagrama de radiación dejará de ser regular. O sea, este toro va a pasar a ser una cosa medio deforme. Entonces, de ser una hermosa dona de Pascua, no sé, perfecta, va a pasar a ser, no sé, ese pan que tiene cosas alrededor, no sé. Bueno, no me acuerdo ahora. Entonces, esto va a afectar a ese perfecto toroide, o toro, o forma de toro, de toroidal, justamente por la cercanía de un plano de tierra, la cercanía de la Tierra en definitiva. La antena vertical, que era lo que habíamos dicho recién. Si yo miro desde arriba una antena vertical, ¿qué voy a estar viendo? Voy a estar viendo un puntito, nada más, veo un punto acá, veo un punto, ¿sí? Entonces imaginemos que este punto es la antena vertical vista de arriba, ¿no? Vamos a ver que el diagrama de campo, o el lóbulo de radiación, o el patrón de radiación, va a ser omnidireccional. ¿Qué quiere decir? Que hacia todos lados el campo se va a distribuir de la misma manera, en forma homogénea. Teóricamente, volvemos a lo mismo. Para una antena de media longitud de onda o de un cuarto de longitud de onda montada verticalmente, el diagrama de radiación es uniforme para todas las direcciones contenidas en un plano horizontal, ¿sí? Entonces, si yo lo viera con un helicóptero, va a ver, che, mira qué lindo redondito que armó. Mentira, no es un lindo redondito, porque cualquier cosa lo puede afectar. El diagrama de radiación en un plano vertical queda determinado por la altura de la antena sobre la Tierra. Es más, y acá inclusive podemos introducir un pequeño concepto que es de la antena, porque van a leer por ahí antena isotrópica y antena omnidireccional, y en algunos casos hasta algunos se atreven a decir que es exactamente lo mismo, cuando en realidad no es así. La antena isotrópica es un punto que irradia energía, ni siquiera un pedazo de cable. Es un punto que irradia energía suspendido en el medio de la nada, en el cual nada lo altera. ¿No? Entonces, lógicamente, eso es ideal. Y a eso se le llama antena isotrópica. Muchas veces los constructores de antenas se refieren a esta isotropía como una omnidireccionabilidad, cuando en realidad no es tan así. El máximo flujo de corriente y por lo tanto el máximo campo irradiado se obtienen cuando el conductor que forma la antena es resonante a la frecuencia de la corriente de radiofrecuencia. Vamos a lo mismo. Tiene que tener un largo, tiene que tener ciertas condiciones físicas de longitud, de grosor y demás, para que cumpla la condición de decir, che, yo soy una antena. Está bien, sos una antena, pero ¿para qué frecuencia? Para tal frecuencia. 3,5 MHz. Ah, bueno, pero no sos una antena para 7 MHz. No, soy para 3,5 MHz. ¿Qué estoy diciendo acá? Que una antena solamente va a poder irradiar con toda su adaptación y potencia en una sola frecuencia. Esta condición
se produce cuando su longitud es igual a la media longitud de onda o un múltiplo de la media longitud de onda de la frecuencia considerada. Fíjense, la mamá de todas las antenas, la media longitud de onda, la antena de media longitud de onda. Si yo pongo un palito de 3 metros de largo, por ejemplo, puesto sobre la Tierra, y yo lo puedo considerar que es una antena vertical. Pero ¿eso qué quiere decir? Que en realidad es un dipolo. ¿Cómo? ¿Dónde está el dipolo? ¿Cuál? ¿What? Y porque la otra parte que falta para completar el dipolo lo hace la Tierra. Entonces esto es importante, un concepto importante a tener en cuenta. El largo o longitud de un dipolo. Un dipolo, como dijimos, es un alambre que está cortado a la mitad, que en su totalidad tiene media longitud de onda. Imaginemos que vamos a emitir en una longitud de onda de 80 metros, que está por los 3,7 MHz. Saquen la cuenta si quieren. ¿Y eso qué quiere decir? Que si voy a transmitir en 80 metros, este largo tiene que ser de 40 metros. Por lo tanto, cada parte tendría que ser de 20 metros. 20 más 20, 40. Y que sería la mitad de la longitud de una onda de 80 metros de largo. Acometo en el medio. ¿Esto qué quiere decir? Conecto la línea de transmisión en el medio, ¿sí? Y que es el punto donde voy a obtener la menor cantidad de resistencia o impedancia de todo el sistema. Este punto de conexión está entre los 50 y 70 ohms aproximadamente. Y acá hago una aclaración: 50 ohms es una impedancia normalizada para las comunicaciones de radioenlace, radiofrecuencia y demás de equipos de comunicaciones, y 75 ohms, por ejemplo, es una impedancia que se utiliza para los sistemas de televisión, DirecTV y demás, son de 75 ohms. En una antena dipolo práctica, el conductor será resonante a la frecuencia de trabajo cuando su longitud física sea ligeramente menor que la longitud de media onda teórica. ¿Y qué pasó acá? ¿Cómo es el tema? Claro, me dice que yo tengo que tener esta antena, por el ejemplo que yo di, tendría que tener 40 metros de largo de acá a acá, o sea 20 y 20, ¿no? Pero resulta que no. Si yo lo hago exactamente en esa longitud, voy a tener algunos problemas que tienen que ver justamente con ese largo de la antena. ¿Por qué? Porque en una antena dipolo hay una longitud que se llama longitud física y otra longitud que se llama la longitud eléctrica. Entonces, en función de esto es que, por un efecto que se produce en las puntas del dipolo, se recorta a un 5%. Esta variación se debe a la creación de elevados potenciales en los extremos, que aumentan la capacitancia que tiene en los extremos y disminuye la inductancia en esos puntos de la antena. Entonces, esto hace que la antena se exhiba como más larga de lo que realmente es desde el punto de vista eléctrico, no físico, y que tengamos que hacer ese recorte de más o menos un 5%. Este fenómeno normalmente se llama efecto de punta. Se hace cada vez más pronunciado a medida que aumenta la frecuencia. Cuanto más alta es la frecuencia, más complicado es, y que puede variar de acuerdo al tipo de construcción de la antena. ¿Cómo calcularíamos una antena? Entonces, tomamos la frecuencia, calculamos la longitud de onda de esa frecuencia. Esa longitud de onda, volvamos a lo mismo, 80 metros, por ejemplo. La media longitud de onda serían 40 metros, y bueno, esos 40 metros de largo hay que sacarle el 5%. Entonces, se usa una formulita que ya incluye esto, y que es que la longitud del dipolo es igual a una constante K dividida la frecuencia. ¿Y de dónde sale esa constante? Es para resumir los cálculos, después lo vamos a ver bien en la pizarra, pero ese K es 142 o 142,5 dividido la frecuencia en megahertz, y me da la longitud del dipolo en metros. Sino que tendríamos que calcular 300, digo, la frecuencia para sacar la longitud de onda, de ahí dividirla por 2, después de eso sacar el 5%, restarle el 5%, y para no hacer todo esto directamente utilizo esta formulita con la constante. La resistencia de radiación. ¿Qué es la resistencia de radiación en una antena? La pérdida de potencia de la antena en concepto de radiación. ¿Qué es lo que irradia o qué es lo que disipa potencia en cualquier sistema? La resistencia, que es lo que se opone al paso de la corriente eléctrica, ¿no?
La pérdida de potencia de la antena en concepto de radiación puede tomarse en cuenta en el análisis eléctrico del circuito introduciendo una resistencia equivalente que disipe la misma potencia. Entonces acá tenemos la antena dipolo, famosa, tan conocida en los boliches bailables y que tiene un punto de alimentación en el centro, ¿sí? Entonces, si esto es una antena de media longitud de onda, este pedazo es un cuarto de la longitud de onda y este otro es un cuarto más un cuarto, la media longitud de onda de la antena. Esto lo podemos simbolizar con un circuito equivalente compuesto por capacitancias, inductancias y la resistencia pura que ofrece este sistema. Esa resistencia es una resistencia que es la resistencia de radiación. Y es una resistencia ideal que, agregada al circuito resonante equivalente a la antena, disiparía la misma potencia calórica que la que irradia efectivamente la antena. Porque en definitiva, mi antena, ¿qué es? No es ni más ni menos que un radiador de energía. Es un radiador de energía, por lo tanto, hay resistencias que se oponen y que disipan esa potencia. Y que es justamente, en este caso, la resistencia de radiación. Esa resistencia de radiación varía. ¿En función de qué? De muchas cuestiones que tienen que ver con la geometría de la antena, el material con que está hecho la antena, a qué distancia está del piso, sobre todo. En este gráfico vamos a ver que esta línea punteada nos da la cantidad de impedancia de la antena que ofrece la antena, ¿no? Y dada en función de las distancias con respecto de esa antena con respecto al piso o al techo o a la tierra. Entonces, si yo subo una antena, por ejemplo, a 0,2 lambda, ¿sí? Que es una unidad en metros, lógicamente todo esto va a depender de la frecuencia en la que estoy trabajando, voy a obtener una resistencia de radiación de 60 ohms. Y entonces yo digo, che, pero mi sistema es de comunicaciones de un radioenlace. ¿Qué altura debería tener mi antena para que esa resistencia de radiación sea apropiada y esté más o menos dentro de lo que es mi cable coaxial? Los cables coaxiales están estandarizados, como vimos en un momento, en línea de transmisión, y para los sistemas de comunicación de radioenlace, por ejemplo, son de 50 ohms. Entonces vamos acá a la tabla y decir, che, 50 ohms me voy hasta acá y bajo, y tiene que ser un poquitito más abajo de 0,2 lambda para lograr los 50 ohms de adaptación. O sea, corolarios de la definición, como decía un viejo libro de matemáticas de escuela técnica, la altura de la antena influye y bastante. Esta resistencia también puede ser modificada, como dice acá, por la altura en la que se encuentra la antena, dada en longitudes de onda, en función de la frecuencia de trabajo. Esto es importante, bueno, todo es importante. Sistemas balanceados, desbalanceados. ¿A qué se refiere con eso? Una antena dipolo, habíamos dicho, que tiene un cacho para cada lado. Habíamos dado el ejemplo de una antena dipolo para 80 metros. Entonces tiene 40 metros de longitud, por lo tanto 20 metros para cada lado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el sistema está balanceado, porque si tuviera 30 metros de un lado y 10 del otro, por ejemplo, quedarían los 40 metros, entonces no estaría balanceado. ¿Por qué? Porque justamente un tramo sería más corto que el otro, por lo tanto las distribuciones de tensiones y corrientes variarían en ese punto. Entonces tiene que estar balanceado, y un dipolo es un sistema balanceado, porque para cada lado tiene exactamente el mismo largo. Como se ve acá en la figura, para este lado 20, para este lado 20, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjense qué es lo que dibujo acá. No dibujo un cable coaxial, dibujo una línea paralela. ¿Por qué? Porque este es un sistema balanceado, por lo tanto necesita de una línea de transmisión balanceada. ¿Se acuerdan cuando vimos línea de transmisión? Si no, por favor repasen la clase. Pero acá voy a tener una distribución de tensiones y corrientes apropiada cuando lo alimento con el tipo de sistema de línea de transmisión apropiada, que es un sistema de línea de transmisión balanceada. Pero ¿qué pasa? Yo uso cable coaxial. Entonces, ¿qué pasa cuando uso el cable coaxial? Está bien, por ahí, capaz que en el centro de la antena tengo 50 ohms y le pongo un cable coaxial de 50 ohms.
está adaptada a la impedancia. La impedancia está adaptada. Lo que no está es balanceado el sistema. Entonces, ¿qué pasa? No puedo conectar el cable coaxial directamente acá, más allá de que muchas veces se haga. Acá necesito un aditamento que me cambie del sistema desbalanceado, que es un cable coaxial, a un sistema balanceado, porque si no, se producen distribuciones de tensiones y corrientes muy complejas, lo cual me derivaría en una corriente que va hacia un polo de la antena, otra corriente que se devuelve por el otro polo de la antena, una corriente de retorno, pero aparte también por fuera del cable coaxial se generaría otra corriente, que es la corriente en modo común. ¿Esto qué hace? Que provoque interferencias y genere ondas de radio que hacen que la línea de transmisión también sea parte de la antena, cuando en realidad yo lo que quiero es que la antena emita, no el cable coaxial que lleva esa energía. Entonces, ¿qué es lo que produce eso? La desadaptación del sistema, no de impedancia, del sistema. Entonces, si yo conecto directamente, como veo acá, un cable coaxial que va a pasar por el centro, voy a ir con una corriente, la vamos a llamar I1. Va a volver otra corriente, I2, que va a volver por la malla del cable coaxial. Pero por fuera de la malla del cable coaxial, como esto es un sistema desbalanceado contra un sistema balanceado, va a producir justamente una corriente más, que es la I3, que es una corriente perjudicial, que es la corriente en modo común. Entonces, ¿para eso qué uso un balloon? ¿Balloon de qué proviene? De Balanced Unbalanced Lines Transformer. Es un transformador de líneas de balanceado a desbalanceado, o inversamente. Se denomina balloon a un dispositivo conductor que convierte líneas de transmisión no balanceadas en líneas balanceadas. Fundamental, hace esa magia que yo necesito. Acá vemos balones, por ejemplo, que se utilizan para los sistemas de cámaras, donde tenemos acá un cable que va a ir conectado acá, que es paralelo, y que después me lo transforma en un cable coaxial. Esta entrada, ¿cómo es? Balanceada. ¿Cómo es la salida? Desbalanceada. Más allá de que también acá me va a transmitir una línea, una tensión eléctrica para alimentar la cámara. Estos son adaptadores para cámaras de vigilancia. Acá tenemos una antena, el centro, una antena dipolo. Acá tenemos un polo, tenemos el otro polo, y fíjense que va este tacho. Este tacho que contiene adentro un transformador justamente de línea de balanceado a desbalanceado. ¿Cuál es la parte desbalanceada? La entrada, porque acá entro con cable coaxial y acá salgo con un sistema paralelo, un sistema balanceado, donde tengo para cada lado exactamente la misma longitud. Acá tenemos una de las tantas formas en cómo se arma por dentro este sistema, que utiliza un pedazo de línea de cable coaxial, en este caso 2 o 3 vueltas de cable RG58, que es un cable de 50 ohms, sobre una ferrite FT140 material 43, que genera justamente esa cancelación que provoca que, primero que todo, se adapte el sistema, no la impedancia, se adapte el sistema, y que aparte me elimine esa corriente I3 y se cancele justamente en el toroide mismo. Entonces se transmite la misma información por los dos cables o par de cables al mismo tiempo y con polaridades opuestas. Eso es lo que hace que en la malla de ese cable coaxial se produzca la cancelación de esa I3. Los balones de relación de impedancia distintos de 1 a 1. 1 a 1, ¿qué es? Que entro con 50 ohm, ¿sí? Entro con 50 ohm acá y salgo con 50 ohm acá. Nada más que entro con desbalanceado y salgo con balanceado. A veces hay algunos tipos de antenas donde acá no presentan 50 ohms, sino presentan 200 ohms y demás. Entonces, ¿qué necesito? Necesito otro tipo de sistema. Por ejemplo, si yo quiero adaptar entre una entrada de 50 a 300 ohms, la relación de transformación tiene que ser de 1 a 6. Las adaptaciones de impedancia no es sino una consecuencia colateral de la función primordial del balón, que es la de conectar una línea simétrica a una asimétrica. O sea, redondeando, el balón puede ser 1 a 1 y hace de balón justamente, de transformación de sistema. Pero también puede ser un adaptador de impedancia, para adaptar de una impedancia a otra y a la vez provocar esa adaptación de
balance a desbalance. Y un tema muy importante, que es la ganancia de una antena. Che, ¿de dónde consigue ganancia una antena? ¿Una antena puede emitir más que otra? Sí, señor, completamente. Se dice que una antena tiene ganancia, no en el sentido que amplifica la señal recibida del transmisor. O sea, yo puedo meter una antena y cambio esa antena y pongo otra antena y yo con esa antena te recibo mejor, amplifica más. No, no amplifica más, tiene más ganancia. Vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo estoy haciendo es concentrar esa energía en una sola dirección. La ganancia de las antenas se mide en decibeles, que es la unidad de medida adoptada para este tipo de parámetros. Para determinar la ganancia, se establece la intensidad en un punto irradiado por una antena omnidireccional sin ganancia y la intensidad de la señal emitida por una antena direccional. ¿Qué quiere decir esto? Tomo como patrón, como mi uno, una antena vertical. ¿Sí? Una antena vertical correctamente adaptada y demás, la ganancia que tiene esa antena vertical. Y después pongo otra antena a transmitir en la misma frecuencia, bajo las mismas condiciones, con la misma potencia y demás, y establezco la comparación. Acuérdense que los decibeles no hay ni más ni menos que comparar sistemas en cuanto a la entrada-salida por su propia transferencia, ¿no? Relación de transferencia. Entonces, una antena dipolo, por ejemplo, va a tener más ganancia que una antena vertical. Y hay una relación entre las dos. Entonces, ¿que una gana más que la otra? Sí, una gana más que la otra. Pero entonces, ¿dónde está la magia? No hay magia. No hay magia. Imaginemos, y acá nos vamos a detener un poquito, que yo tengo una lamparita cualquiera, un LED de alta intensidad, y lo prendo en el medio de una habitación. No tiene reflector, no tiene nada. ¿Sí? Y entonces me ilumina de una cierta manera, apago todas las luces, por supuesto. Imaginemos también que en un momento determinado le pongo un reflector atrás. ¿Qué voy a ver? Que la mayor cantidad de radiación lumínica va a ser en función de dónde ponga el reflector hacia adelante de ese reflector. Y para atrás voy a tener un poco de radiación lumínica, pero muy poca. Y hacia los costados bastante más, pero mayoritariamente hacia adelante. Ahí ya estoy. La potencia en la lámpara es la misma, pero estoy llegando más lejos. ¿Por qué? Porque le coloqué un reflector. Y si aparte de eso, adelante, en donde hace foco, le pongo una lupa, y va a llegar mucho más lejos todavía, que es el concepto de la antena ya ahí, como vamos a ver. Siempre que se habla de la ganancia de una antena, la comparamos con la del dipolo estándar o la del radiador isotrópico. Cuando ustedes ven las hojas de datos de una antena, dice 6 dB. Y por ahí, en realidad, tienen que meterse un poquitito más. ¿Por qué? Porque los 6 dB no me dicen nada. Porque tienen que decirme 6 dBi o 6 dBd. ¿Y eso qué es? Son los decibeles con respecto a una antena omnidireccional, los dBi, y los dBd, los decibeles con respecto a una antena dipolo. Los dBi entonces son decibeles sobre un radiador isotrópico, como decíamos recién, se toma de esa manera. Y los dBd son decibeles sobre un dipolo estándar. O sea, imaginemos que tanto la antena vertical, donde mido los dBi, por ejemplo, porque es un radiador isotrópico, o mejor dicho, omnidireccional, o los dBd para la misma frecuencia, con el mismo cálculo y demás, uno va a emitir más que el otro hacia un lado y demás. ¿Qué es lo que está haciendo en realidad? Cambiar la forma de distribución de la energía. La está concentrando. Entonces tenemos una relación dada desde la siguiente manera. N cantidad de dBi, N cantidad de decibeles dBi, que eran dBi, los decibeles omnidireccionales, diremos. N cantidad de dBi es igual a N cantidad de dBd más 2,15. Esa es la relación. La relación entre una antena dipolo para una frecuencia y la antena omnidireccional para la misma frecuencia es de 2,15. O sea, la antena dipolo gana 2,15 más, digamos, que la antena omnidireccional. Entonces, acá una pequeña cuantita, 8 dB de ganancia, o sea, 8 decibeles con respecto a un dipolo de ganancia, es 10,15 dBi de ganancia en una antena omnidireccional, es el equivalente. Antenas directivas direccionales. Se denomina directividad a la dirección en un plano horizontal en el que se produce el máximo de radiación de una antena, o sea, hacia dónde apunto. La directividad de una antena se especifica por medio de diagramas polares,
donde se unen puntos de igual intensidad de campo, que es lo que habíamos dicho recién, que es lo que habíamos trabajado con la antena dipolo. Por ejemplo, acá vemos que tengo 0 grados, menos 30, menos 60 y así, ¿no? Que son los grados con respecto a dónde apunta una antena. Y acá vemos el lóbulo de irradiación. Fíjense que acá ya no es un 8. Este es el caso, por ejemplo, del lóbulo de irradiación o del patrón de irradiación de una antena Yagi, que es una antena direccional. Acá tenemos también otro tipo de antena direccional, que es la antena helicoidal. ¿Se acuerdan que al principio habíamos dicho ese rulo raro? Bueno, ese rulo raro adquiere o tiene ganancia en función de la cantidad de espiras que tenga. Después hay otras consideraciones con respecto, es una antena muy especial, ¿no? Con respecto a su polarización, que tiene que ver si el tirabuzón va hacia la derecha o hacia la izquierda, con lo cual o es dextrógiro o levógiro, y que tiene que ver con la polarización de la onda que viene de un satélite. Pero bueno, de esa manera se logra el concepto de polarización, ¿se acuerdan? La antena Yagi, que esta es la fundamental entre las antenas directivas. La antena rotativa tipo Yagi, se dice rotativa, a veces se las deja fija, pero normalmente cuando quiero direccionar mi energía hacia otro lado, la cambio en la dirección y bueno, puedo apuntar con mayor cantidad de energía hacia otro lugar. La antena rotativa tipo Yagi se ha transformado en el sistema irradiante más común para las bandas de frecuencias superiores a los 14 MHz, inclusive a partir de los 7 MHz ya se comienzan a usar. ¿Cómo está constituido? Por un dipolo excitado, ¿sí? Acá conecto el cable coaxial, este es el dipolo de media longitud de onda, por supuesto. Un reflector atrás, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado del reflector? Bueno, un reflector atrás y directores adelante. Esto es como el reflector y esto es como las lupas que yo le meto adelante. Cuanto más cantidad de lupa le meta, ¿qué va a pasar? Va a llegar cada vez más lejos esa irradiación. Pero ¿qué va a pasar también? Se va a volver cada vez más aguda y entonces se va a volver cada vez más celosa, entre comillas, para apuntar en una dirección determinada. ¿Por qué? Porque va a concentrar toda la energía hacia adelante en un punto con una cierta apertura en grados. Y esto es lo que da la directividad y la ganancia de esa antena. Esta antena no solo tiene una ganancia de potencia elevada en una dirección determinada cuando se transmite, sino que también eleva el nivel de la señal recibida en esa dirección cuando el diagrama de radiación de la antena es angosto y la relación frente-espalda, ¿se acuerdan que la relación frente-espalda, en este caso, cuál sería el frente? Este sería el frente. ¿Y cuál sería la espalda? Este sería la espalda. ¿De qué estamos hablando? Del frente y la espalda del dipolo. Entonces, la relación frente-espalda elevada se atenúan considerablemente los ruidos e interferencias provenientes de otras direcciones. O sea, todo lo que vaya a venir de acá lo voy a recibir terriblemente bien y voy a transmitir muy bien hacia acá, hacia adelante. Y hacia atrás menos, muchísimo menos, porque voy a concentrar toda la energía a través del efecto del reflector y de los directores. El espaciado, porque esto también es importante en el momento de diseñar una antena de este tipo, entre el reflector y el irradiante será más o menos de 0,2 longitudes de onda. Bueno, lógicamente volvemos a lo mismo, la dimensión de una antena depende de la frecuencia de trabajo, por ende de su longitud de onda. Y más o menos entre los 0,2 y 0,25 longitudes de onda. Y la separación entre irradiante y director está entre los 0,14 y 0,17 longitudes de onda. Eso es muy relativo y se juega mucho con respecto a la directividad que puede obtener. Es conveniente que una antena sea muy directiva, y sí, porque voy a apuntar y con menos cantidad de ganancia voy a llegar con menos cantidad de potencia voy a llegar mucho más lejos, o voy a escuchar desde mucho más lejos. Pero pequeño detalle, cualquiera que se vaya de ese sector, ya sea porque se corran las antenas, porque se movió una torre o lo que sea, ese sistema de radioenlace ya no va a funcionar correctamente. La separación entre los distintos reflectores mantiene una constante entre 0,14 y 0,16 de longitudes de onda. Bueno, acá vamos a otro tema. Vamos a decir, bueno, estábamos hablando de sistema balanceado o desbalanceado. ¿Qué le pongo a la antena para...? Bueno, habíamos hablado del balún. Pero también hay otra cosa que suplanta al balún en una antena direccional y que se usa muchísimo. Yo lo he usado en muchas antenas, y que es el tipo gamma match. Una de las formas de adaptar convenientemente las impedancias y los desbalances de la línea con respecto a la antena es el adaptador de tipo gamma match.
Y acá tenemos el dibujito de cómo es y cómo está puesto. Este es el irradiante, para que más o menos se ubiquen. Esto es el irradiante, o sea, el dipolo. Acá tengo la cometida donde entro con el cable coaxial y me conecto a través de esto. Este sistema se llama Gamma Match, que es donde yo conecto el sistema de alimentación. Acá tenemos el dipolo, un pedacito del dipolo que vengo con el cable coaxial, me voy hasta un capacitor en serie junto con todo un pedazo que hace de inductancia que va conectado en este punto de del dipolo. Entonces todo esto se puede calcular y está dado en función de la longitud de onda de trabajo. A sería el largo del elemento parásito, se llama elemento parásito a este pedazo, ¿no? Este pedazo es al que le llaman elemento parásito, este cañito, es un caño. B es la separación entre el elemento parásito y el irradiante, o sea, la distancia que tiene entre este caño y este. Y CB es el capacitor variable, que se puede hacer de varias maneras. El capacitor variable se puede poner un capacitor variable o se puede introducir el vivo del cable coaxial dentro del cañito, haciendo que el vivo del cable coaxial sea una armadura del capacitor y el cañito que va por fuera la otra armadura del capacitor. Y C es el largo del cable coaxial con el poliuretano sin malla, que es el que conforma justamente este capacitor. Este es un tipo de adaptación que se utiliza muchísimo en antenas direccionales y que me permite realizar mucho mejor el ajuste de una antena. Bueno, esto son principios básicos acerca de lo que son los sistemas irradiantes, las antenas, con lo cual ya podemos empezar a trabajar sobre las guías correspondientes. Desde ya, muchísimas gracias por su atención y vamos a disfrutar de la experimentación con antenas.